A ver, Julio César, conéctate el sonido y nos ofreces la primera oración. Adelante, pues. Con mucho gusto, gracias. Amadísimo Padre Celestial, primero que nada te queremos dar las gracias precisamente porque nos permites tener estos medios por los cuales nosotros podemos enriquecernos del conocimiento y poder comprender más tu Evangelio. Te damos las gracias por las clases que nos imparte nuestro maestro Faustino. Te pedimos que bendigas a toda su familia y lo bendigas a él en lo personal. Te pedimos, Padre Santo, que nos protejas a todos de todos los males que hay allá afuera, de toda la violencia y de todas las enfermedades. Y te agradecemos sinceramente por todos los beneficios, las bondades y las bendiciones que nos das. Te pedimos que no nos alejes de tu mano y al contrario nos sigas enriqueciendo más con el conocimiento para que podamos llevar tu Evangelio a todas partes. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Julio César. Pues venga, vamos a empezar esta lección que es muy interesante. Os mandé una primera copia tal y como aparecen en el manual. Después os hice un resumen y vamos a comentar esos resúmenes con las diapositivas que vamos a proyectar ahora. Muy bien, pues venga, vamos a comentarlo rápidamente para que tengamos tiempo después para los equipos. Así que hoy vamos a estudiar los profetas y los apóstoles vivientes. Primera pregunta, basada en el discurso del Elder Holland. A ver, ¿qué es lo que hizo el Señor para asegurarse de que cuando Él ascendiera a los cielos, la Iglesia no se perdiera, sino que continuara? ¿Por qué son necesarios en la Iglesia de Jesucristo los apóstoles y profetas? Con este objetivo de que la Iglesia no se pierda, sino que continúe. Esta es la primera pregunta que tendrá que desarrollar el equipo número 1. Aquellos que caigan en el equipo número 1 tendrán esta primera pregunta y está basada en el discurso del Elder Holland. Vamos a comentarla como ayuda para el equipo. Así que Jesús se prepara y escoge a sus apóstoles. A ver, ¿quién quiere y puede leer? Yo mismo. Dice, Jesús fue al monte y pasó toda la noche orando. Cuando amaneció, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. ¿Muestra esto la importancia que el Señor daba a este llamamiento de los apóstoles? El apóstol Pablo lo confirmó con su testimonio diciendo varias cosas muy importantes. Primero, que los miembros de la Iglesia debemos edificar nuestra vida sobre el cimiento de apóstoles y profetas. Segundo, que eso nos ayudará a que no seamos como niños pequeños, sacudidos por las olas y zarandeados por todo el viento de enseñanza del error. Gracias, Santi. Bueno, pues ahí lo tenéis. La primera ayuda para el equipo número 1. ¿Alguien quiere comentar algo para que el equipo número 1 tenga aquí sugerencias, ideas útiles para su trabajo? Es decir, ¿son importantes los apóstoles y profetas en la Iglesia de Jesucristo? Jesucristo daba tanta importancia a los apóstoles y profetas, o a los apóstoles en este caso, que estuvo orando toda la noche. Uno dice, pero bueno, si es Jesucristo ya tiene la inspiración bastante, ¿no? ¿O es que él necesita orar también para inspirarse? Bueno, pues si hacemos caso de estos versículos de Lucas, dice que se fue a un lugar apartado en el monte y estuvo toda la noche orando, porque tenía que escoger de entre los discípulos a 12 para que fueran sus apóstoles, y como dice el apóstol Pablo ahí más abajo,
fueran el cimiento de su iglesia para que los miembros se fortalecieran y la iglesia continuara. Yo no sé si nosotros en nuestros llamamientos hemos estado una noche entera orando para llamar a aquellos con los que tenemos que trabajar. Si es una presidenta de sociedad de socorro para llamar consejeras, o si es un presidente de quórum, un obispo, etc. Bueno, pues el presidente, iba a decir el presidente Jesucristo, Jesús nos muestra la importancia del llamamiento de los apóstoles estando toda la noche orando para recibir la inspiración necesaria. Y de esa manera, dice aquí en la palabra del apóstol Pablo, la iglesia tendrá el cimiento necesario, los miembros podemos edificar nuestra vida sobre las palabras de los apóstoles, y de esa manera no seremos como niños pequeñitos que nos dejamos llevar por aquí y por allá sin criterio propio. Así que hay aquí cosas muy importantes sobre los apóstoles, la importancia que da Jesucristo a los apóstoles y su papel dentro de la iglesia. A ver, Pilar. Sí, yo a mí esto, pensando que estuvo toda la noche orando, yo lo que pienso es que le quito la palabra oración y digo, estuvo hablando toda la noche con su Padre, con nuestro Padre Celestial, que conoce muy bien a sus hijos, para ver, antes de irse, partir de esta tierra, a quién iba a llamar. Entonces, es hablar con nuestro Padre Celestial. Es decir, se estuvo toda la noche hablando con nuestro Padre Celestial, una conversación mano a mano antes de elegir a quién iban a llamar. Entonces, quizá esa perfección nosotros no lo tenemos, de esa comunicación con nuestro Padre Celestial, que Él sí que tiene y que lo mostró con los hechos de su vida, porque a veces podemos pensar, bueno, Jesucristo ya debería tener toda la inspiración, ¿no? Pero sin embargo eso no le quitó para estar hablando con su Padre en cuanto a quién debía dejar, a quién debía llamar y cómo debía hacerlo. Es un ejemplo maravilloso que nos da el Señor, la verdad. Gracias, Pilar. Y seguramente, como bien dices, para fortalecerse Él también a sí mismo, porque cuando oramos no solamente estamos pidiendo nombres para llamar, también estamos pidiendo fortaleza para cumplir, para perseverar, para estar inspirados nosotros mismos. Yo creo que es muy importante. Por ejemplo, yo preparo todas las semanas un vídeo con la ayuda que tengo naturalmente para muchas cosas que yo no sé hacer, pero me doy cuenta de la responsabilidad que significa grabar una lección del Evangelio que van a ver miles de personas. Entonces, ¿qué hago yo? Pues me doy cuenta de la obligación que tengo de buscar la inspiración y me levanto a las 6 de la mañana o a las 5:30 de la mañana y me pongo de rodillas y digo, Padre Celestial, no quiero grabar lo que yo quiera, sino lo que tú, inspírame. Y yo siento su inspiración. Y cuando termina la lección me doy cuenta que hay ahí mucho más de lo que yo había pensado, lo que yo había querido hacer. Pero eso significa que me tengo que levantar varias veces a las 5 o las 6 de la mañana y dedicar muchas horas a darle vueltas y a meditar y a corregir y a volver a corregir. Por lo tanto, yo creo que es muy importante esta idea. Buscar siempre la inspiración en lo que hacemos y sobre todo cuando estamos hablando de la organización y funcionamiento de la Iglesia de Dios. Gracias, Pilar. ¿Algún comentario más, maestro? Maestro, ¿puedo decir algo? Por favor. Lo que acaba de decir usted, yo puedo testificar de lo mismo, porque yo soy la maestra de la escuela dominical en mi barrio. Y durante la pandemia, que no nos pudimos reunir, yo grababa las clases semanalmente para poder mandárselas a los hermanos. Y eso me tomaba toda la semana. Por eso yo valoro y aprecio tanto, porque uno ve el video, pero uno no sabe lo que hay detrás del video. Detrás del video hay horas de preparación, hay horas de oración, de ayuno. Yo tampoco manejaba nada de las cosas técnicas, absolutamente nada, cero. Yo no sabía grabar un video en YouTube ni subirlo, nada. Mis hijas me ayudaron muchísimo, pero después ellas no podían ayudarme porque se fueron a estudiar. Entonces, yo puedo entender lo que usted acaba de decir.
Y de verdad que fue un gran esfuerzo, pero a la vez fue muy reconfortante porque nos ayudó a mantenernos cerca durante todo el tiempo que no nos pudimos reunir. Gracias por lo que usted hace. ¿Quién es el que más se edifica? Uno, yo. Claro, con el esfuerzo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí, gracias. Nada, aquí vemos ¿Puedo lo decir que algo? significa esto. Sí. Que aquí en este post que ha preparado y que nos muestra, también como santos de los últimos días podemos ver la diferencia que hay entre discípulos y entre apóstoles. Porque muchos somos discípulos de Jesucristo y estudiamos su palabra de las Escrituras, y a veces hay personas que por el conocimiento lo confunden con autoridad y comenzar a dirigir a otras personas. Pero el Señor aquí está diciendo que Él escoge apóstoles de entre discípulos, que los discípulos no son apóstoles. Muy bien dicho. Una cosa es seguir y otra cosa es tener la autoridad. Perfecto, es un buen comentario. Muchas gracias. ¿Algún comentario más sobre esta diapositiva? Estas son algunas de las cosas que tienen que compartir, discutir y después compartir el equipo número 1. Seguimos avanzando. A ver, de todos los apóstoles siempre hay uno que es el presidente. Y en la época de Jesucristo, el presidente de los apóstoles, el presidente de la iglesia era Pedro. Así que esta experiencia que todos conocemos es muy interesante. Venga, adelante. Yo puedo leer. Adelante. El presidente de los apóstoles, la revelación. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después de varias respuestas de lo que dicen los demás, Jesús volvió a preguntar, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro, el presidente de los apóstoles, tomó la palabra y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo dio su testimonio sobre la importancia de la revelación, diciendo, sobre esta roca de la revelación edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra de ella. Gracias, Amanda. Así que el presidente de los apóstoles, que es el apóstol más antiguo, aquel a quien Dios ha puesto como presidente o el primer apóstol, el primer elder, entonces él, representando a todos los demás discípulos, tomó la palabra y dio testimonio. Reveló, ¿no? Habló por la revelación y Jesucristo le dice, sabes que le dice muchas cosas más, ¿no? No te lo dijo carne ni sangre, etc. Así que sobre esta revelación que tú has tenido de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo voy a edificar mi iglesia, que será la única manera de que el infierno no prevalezca contra la iglesia. Mientras haya revelación dirigida por el presidente de los apóstoles, la iglesia prevalecerá. Pero si no hay apóstoles, si no hay un profeta sobre ellos, no habrá revelación, y si no hay revelación, entonces las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia. Así que hay aquí cosas muy importantes y muy interesantes. ¿Quién quiere añadir algo? Porque todo esto forma parte del equipo número 1, que tiene aquí materia en abundancia. ¿Comentario para ayudar al equipo número 1? Pues esta es la idea. Sin revelación, la iglesia no puede continuar. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto. Seguimos. Pues venga, el equipo número 1 ya tiene ahí materia. Equipo número 2. Elder Holland todavía. ¿Qué es lo que buscaban los primeros cristianos en medio de la apostasía y que finalmente no pudieron encontrar? Y entonces, ¿qué testimonios tenemos de esta falta y de esta necesidad? Esto es la pregunta que tienen que responder los del equipo número 2. Y para ayudarles un poco vamos a hacer algunos comentarios. Venga, leamos este primer comentario de ayuda para el equipo número 2. Yo puedo leer. Dice la Iglesia de Jesucristo de nuevo sobre la tierra. Con la restauración nos encontramos de nuevo en la misma Iglesia que se organizó en tiempos de Cristo, la Iglesia del Nuevo Testamento. ¿Hemos tomado conciencia de ello?
Muchos buscaron en tiempos de la apostasía la iglesia a semejanza de la organizada por Jesucristo, pero no la hallaron. Gracias, Pilar. Yo no sé si alguna vez tenéis esa conciencia. Claro, los que habéis nacido en la iglesia lo dais ya por sentado, pero los que la encontramos después de años de búsqueda, de repente yo sentí que estaba entrando en la Biblia. Es como si la Biblia se hubiera abierto y yo entrara dentro y me encontrara de repente en la misma iglesia que habíamos estado estudiando durante años en el Nuevo Testamento. Me encontraba en la iglesia con apóstoles y profetas, me parecía mentira. Y todavía me lo parece. La iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento aparece y nosotros dentro de ella. Es como si de repente tomáramos parte de un acontecimiento histórico y entráramos en escena que es pasado y que se convierte en presente. ¿Algún comentario? Esta es una experiencia que contó el de Holland, si no me acuerdo, de la hermana Clemens, cuando le mandó una notita en la mano, si lo habéis leído. A ver, Pilar, cuenta. Yo, cuando conocí los misioneros, la primera charla que acompañé a mi hermana Ana, porque fue ella quien conoció a los misioneros y yo fui por acompañarla, porque yo no buscaba, la verdad. Pues cuando nos pusieron la película de la primera visión, y luego yo pensaba yo sola, digo, ¿seré yo uno de aquellos, digo, como en la antigüedad, que ha habido muchos profetas y no los escuchaban? Digo, a ver si me están diciendo que hay un profeta y yo voy a ser de aquellos que no hago caso y no escucho. Y ese fue el primer pensamiento que tuve, ¿no? De reflexionar sobre mí misma, de qué clase de persona iba a ser yo con este mensaje que me habían dado. Y luego, cuando fui escuchando las charlas, no es que tuviera yo una manifestación así para saber que la iglesia era verdadera, sino que el Señor pues razonaba conmigo, ¿no? Y llegué a la conclusión de decir, porque a veces yo en ese entonces estaba dando catequesis en la iglesia católica a los niños y decía, bueno, esto quizás se debería de cambiar, pensaba yo, y es total. Y luego ya dije, claro, si el Señor viniera a la tierra, digo, ¿a qué iglesia vendría por los principios que digo, ¿dónde estaría Él como su representante? Y tuve que llegar de la confirmación del Espíritu que me decía, en la iglesia restaurada, en la iglesia que Él ha restaurado, porque es su iglesia. No va a ir a ninguna otra, no va a ir a cambiar ninguna otra, sino que lo que hace es llamarnos a su iglesia. Digo, entonces es allí donde tú te debes de unir. Y entonces fue cuando decidí bautizarme. Gracias, Pilar. De esto tiene que hablar el equipo número 2. Y además vamos a ver los testimonios que dieron algunos de los que vivieron aquella época. No había apóstoles en la tierra y ellos se daban cuenta de que no se podía hacer nada sin ellos. Uno fue Roger Williams, que era uno de los que tenía muy claro que sin apóstoles no hay nada que hacer. A ver, vamos a leer estos 4 testimonios que el elder Holland recoge en su discurso. A ver, ¿quién se anima? Yo me animo. Roger Williams afirmó que todo lo que estaban haciendo las iglesias era un engaño y que había que esperar la llegada de nuevos apóstoles para que las ordenanzas tuvieran algún valor. Jonathan Edwards dijo que es incoherente pensar en la existencia de un Dios que no se preocupara de sus hijos y que no hablara nunca. Ralph Waldo Emerson dijo en la Escuela de Teología de la Universidad de Harvard lo siguiente: nunca ha habido más necesidad de revelación nueva como ahora. Muchos dicen que la revelación es algo del pasado, ya que se terminó como si Dios hubiera muerto. El deber de un buen maestro es demostrarnos que Dios es, no que era, que Él habla, no que hablaba. Curiosamente, está entre el 1803 y el 82. John Taylor dijo lo siguiente: ¿quién ha oído jamás hablar de una religión verdadera sin comunicación con Dios? A mí me parece lo más absurdo que la mente humana pueda concebir. No me sorprende que muchos traten a la religión con animosidad o indiferencia, porque la religión sin revelación, es una farsa. Esto me recuerda a una escritura, porque nunca recuerdo la referencia, que dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tiene relación con esto, ¿no?
Y en este caso, pues para dar testimonio de lo que faltaba y ahora para dar testimonio de lo que tenemos, ¿no? Así que estos teólogos y escritores, y el caso de John Taylor, miembro de la Iglesia, que fue presidente de ella, son 4 testimonios muy importantes y muy grandes y fuertes, ¿no? Y grandes y directos sobre la necesidad de revelación y cómo hay cientos de iglesias cristianas que no la echan de menos. Y como dice Ralph Waldo Emerson, ¿qué pasa? ¿Que ha muerto Dios? ¿Qué pasa? ¿Que Dios ya no habla? ¿Cómo que no habla? ¿Le vamos a tapar la boca a Dios? ¿Os imagináis? Yo tengo... esta semana hemos hecho mi esposa y yo 46 años de casados. O no, 40 y no sé cuántos. ¿Era 46? Sí, yo creo que 46. 46. 46, ¿no? Sí. Dice mi hija. Bueno, pues imaginaos que hemos tenido 5 hijos y que yo no hablara nunca. Me dirá, es que nuestro padre es mudo, ¿no? ¿Y por qué no habla tu padre? Es que es mudo. O es que es muy tímido, es que no sé, porque como nunca ha hablado, no sabemos si está mudo o que está de ese modo, por alguna razón, ¿no? Entonces, claro, pues no es posible que Dios esté mudo. No es posible que Dios esté durante siglos callado, con todo lo que hay que decir, tal y como está el mundo, no hay nada que decir. Vamos, yo debo confesar que si Dios no hablara en esta época, yo no creería en un Dios mudo. Lo siento mucho. Están las cosas demasiado serias como para que tengamos un Dios que no hable. Así que búscame un Dios que hable y creeré en él, según lo que diga, claro. ¿Algún comentario? Esto es trabajo del equipo número 2 y le estamos ayudando con algún comentario más. A ver, No sé, Noemi. se te ve ahí la boca tapada, ponte ahí que te veamos, Sí, es que como nunca se me oye, si no me acerco, cuando me acerco lo que hago es que hablo bajo la boca. Es verdad, lo siento. Ahí, está muy guapo. Feliz aniversario. Muchas gracias. Hablemos con tiernos acentos. Muy bien, pues testimonio sobre la importancia de una iglesia apostólica con revelación. Así que de esto tenéis que hablar los del equipo número 2. Equipo número 3 y último del de Holland. ¿Resolvió la restauración el problema que estamos leyendo en estas citas? Pues venga, en el siglo XXI. Adelante. En el siglo XXI, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Están abiertos los cielos? ¿Revela Dios hoy su voluntad a profetas y apóstoles como lo hacía en la antigüedad? Aquí aparece Joseph Smith, el profeta del siglo XXI. No, 15? 19. 19. 19. Su legado de revelación divina responde a esta pregunta. Y no estamos hablando de alguna revelación aislada, sino de enseñanzas concretas que manifiestan la voluntad divina en varios tomos de escritura. El libro de Mormon, Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio, que son testimonio de que la revelación continúa. Joseph Smith devolvió al cristianismo moderno la revelación perdida, recuperando así sus orígenes conectados con la divinidad. Muchas gracias. Así que siglo XIX, aparece José Smith y automáticamente empieza la revelación. Y como comentan algunas veces, no es un profeta como cualquiera del Antiguo Testamento, que tenemos una revelación, 2 revelaciones, unas cuantas revelaciones, unos cuantos capítulos del Antiguo Testamento, no. José Smith no nos da unos cuantos capítulos del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, ni de nada. Él nos da libros canónicos enteros. No hay ningún profeta que conozcamos, salvo que se haya perdido lo que hayan dicho, que hayan revelado libros canónicos enteros. Tenemos profetas que están en los libros canónicos, pero no tenemos libros canónicos de profetas. El libro de Mormón entero, Doctrina y Convenios, Perla de Gran Precio, y no solamente eso, sino la apertura del canon, la continuación de la revelación, porque muchas cosas más dijo e hizo José Smith que no están en los libros canónicos. Por tanto, la revelación aparece como una explosión completa.
que hace que se acabe el silencio de los cielos y haya un estruendo que ensordece a muchos cristianos que no aceptan tanta revelación porque se les atraganta. Es como una persona que está muda, que no habla nunca nada, y de repente, bueno, eso es como, no sé, habéis escuchado el chiste, ¿no? Un niño que nace y no dice nada, y pasa un año y no dice nada, cumple 2 años y no dice nada, cumple 6 años y tampoco dice nada, todos están convencidos de que estaba mudo. Y un día estaban comiendo cuando tenía 8 años y dice, esta comida está salada. Y dice, pero hijo, ¿pero cómo es posible? No, pensábamos que estabas mudo. Pues ¿cómo es que no has hablado nunca nada? Dice, porque hasta ahora todo estaba bien. Pues igual, todo estaba bien. De repente, de siglos de silencio, una explosión completa de libros canónicos enteros. Así que Josemi revuelve la revelación perdida y se conecta de nuevo con los cielos y ya tenemos otra vez la revelación sobre la tierra. Y no entiendo cómo se rechaza la revelación cuando es una bendición. ¿Algún comentario? Maestro, Adelante. mire, hay algo interesante en lo que usted dijo recién. Dijo, hay muchas cosas que José me dijo que a lo mejor no están registradas. Yo quiero contarle algo con respecto al presidente Nelson. Así como el profeta José Smith buscó revelación cada vez que la necesitaba, nuestro profeta es un hombre extraordinario en recibir revelación. Y yo les mandé algo que escribí el año pasado para una de las clases, pero hay algo que no escribí ahí porque no va a salir en los libros. Y es algo que yo lo vi a través de mi hija. Y es ver cómo la revelación de un profeta va más allá del canon de escrituras, va más allá de tal vez ordenanzas o cosas que nosotros pensamos que un profeta tiene que revelar. Y es lo que les voy a contar es algo que sucedió en Global Services. Las personas a lo mejor que no conocen cómo funciona la iglesia, en Utah están los edificios centrales de donde se hace toda la parte administrativa. Uno de esos edificios funciona Global Services, que son un montón de personas que atienden las llamadas telefónicas cuando nosotros tenemos algún problema con el Family Search, cuando los misioneros tienen que hacer algo, con las claves de acceso a los websites de la iglesia, todas esas cosas técnicas, por decirlo así, o problemas, en comprar ropa del templo por teléfono, cosas así, todas llegan a ese edificio. Bueno, mi hija trabajó en Global Services por 3 años, hasta principio de este año. Y el año pasado, antes de la pandemia, en enero, la oficina que está a cargo del desarrollo técnico, ellos dependen directamente de la primera presidencia. La primera presidencia, encabezada por el presidente Nelson, les pidió al departamento técnico que desarrollaran un website, no un website, que desarrollaran un software que les permitiera trabajar a distancia. Y a nadie le llamó la atención, porque todos trabajan ahí, es el núcleo de la iglesia en el mundo. A nadie le llamó la atención. La última semana de febrero, todos los jóvenes, porque la mayoría que trabajan jóvenes, llegaron al primer turno de la mañana, a todos los mandaron para su casa con el computador y con el software que iban a trabajar desde su casa para probarlo. Y mi hija fue una de ellas, de esas personas, que en la mañana llegó y le entregaron su computador y se tuvo que ir a la casa. Bueno, para hacer el cuento corto, el software funcionó y un mes después vino la pandemia y todos los jóvenes que trabajaban ahí se fueron a su casa porque el Señor le había revelado al profeta que venía una pandemia y que la iglesia debía continuar. Cuando se crearon los sistemas para que el seminario funcionara online, ellos recurrían a estos muchachos trabajando desde sus casas para que se pudieran conectar los jóvenes en la mañana. Todos los programas nuevos que se han hecho a través de la iglesia durante la pandemia pasaron por todas estas personas que llevaron sus computadores sin saber por qué a su casa, porque el profeta supo, porque el Señor le reveló que iba a venir un tiempo en que ya no iban a poder trabajar ese edificio, pero que todos en el mundo íbamos a seguir necesitando de que la iglesia estuviera conectada con nosotros.
Yo les cuento esto porque lo vi. Yo vi esto y no va a salir en ningún libro. La revelación que nosotros recibimos hoy en día es tan extraordinaria que hasta en los mínimos detalles el Señor está pendiente de cada uno de nosotros, porque Él sabe lo que va a suceder. Y por eso es tan importante que nosotros escuchemos al profeta, porque no es Racing M. Nelson el que está hablando. El que está hablando es Jesucristo a través de Él. Y quería contarles esta experiencia porque yo sé por mí misma que el presidente Nelson es un profeta de Dios porque el Espíritu me lo confirmó. Pero cuando uno sabe de estas cosas, le ayuda a que ese testimonio también se fortalezca. Eso quería contarles. Gracias, muy amable, buen testimonio. Y estas son las cosas que tienen que comentar el equipo número 2 para hablar de la importancia de la revelación. Muchas gracias. Esas son las 3 primeras preguntas. El equipo número 3, en este caso. Entonces, ese es el tercer punto que estaba comentando Ximena, del Elder Holland. Elder Andersen. Os mandé el resumen también de su discurso rápidamente. Las 3 preguntas sobre su discurso son, primero, ¿qué es lo que convierte a un hombre en profeta? ¿Cómo se elige a un profeta en la Iglesia de Jesucristo? Rápidamente, ¿qué se necesita para ser profeta en esta iglesia? Dijo el Elder Andersen. Yo mismo. La selección de un profeta la lleva a cabo el Señor mismo. No hay campañas, ni debates, ni candidatos que se presenten para el cargo. El Señor que controla la vida y la muerte selecciona a su profeta. Hay muchas razones lógicas para seguir al presidente Russell M. Nelson. Incluso personas que no son de nuestra fe lo calificarían como brillante, un reputado cirujano cardíaco y un pionero de renombre en el desarrollo de la cirugía a corazón abierto. Pero lo que convierte a un hombre en profeta no son sus títulos académicos, sino que Dios le llame. Amós dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová tomó por detrás del ganado y me dijo Jehová: ve y profetiza a mi pueblo. Gracias, Santi. Bueno, ¿qué es un boyero? Con Y. Uno que hace bollo de higos silvestres. Yo sé lo que son boyeros porque mis antepasados eran boyeros. Yo no tengo, en mi familia no hay gente de alcurnia, son gente de campo. Y los boyeros son los que llevan bueyes por el campo. Y él dice, pues si yo no soy profeta, si yo soy un boyero, yo soy un hombre de campo. Pero de repente me dijo el Señor, tú eres el profeta, venga a profetizar. Pero claro, el problema de Amós es que él era de Judá, lo mandó a predicar a Israel, al reino del norte, y le dijeron, tú que eres de aquí, márchate a tu reino, déjanos en paz, ¿no? Así que Dios es el que escoge. Así que la frase es, para ser profeta no hace falta más requisito que Dios te llame. Y nosotros no podemos decir, no, este profeta son ignorantes, porque es que no. El presidente Nelson, bueno, quizás sí, porque era un buen cirujano y tal. Pero vamos, yo conozco estos profetas que, pobrecillo, no tienen mucha cultura, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis a Amós, que se le cita con frecuencia, ¿no? Él era un hombre de campo. Y dice Dios, tú profeta, yo profeta, pero si yo no soy nada, tú profeta y a profetizar. Porque el profeta es el que habla lo que Dios le diga. Y Dios puede hablar con un niño de 14 años como José Smith, o puede hablar con una persona como Elder Nelson, un famoso cirujano del corazón. ¿Algún comentario sobre los requisitos de los profetas? Porque siempre tenemos la tentación de juzgar a los profetas por su currículum personal, pero recordemos que un profeta es aquel a quien Dios llama, y lo demás no importa. Esto es lo que tiene que discutir el equipo número 4. ¿Algún comentario rápidamente? Equipo número 5. Elder Andersen dijo, un profeta es una atalaya, un vigilante en la torre. ¿Qué significa ser una atalaya y cuál es su responsabilidad? Pues venga, el vigía en la torre, adelante. Un profeta es un vigía o centinela que nos protege de los peligros espirituales que quizá no veamos. El Señor dijo a Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues,
tú la palabra de mi boca y le advertirás de mi parte. Con frecuencia hablamos de la necesidad que tenemos de seguir al profeta, pero consideremos la pesada carga que el Señor coloca sobre él, cuando dijo que si no advierte al malvado de las consecuencias de su iniquidad, el malvado morirá en su iniquidad, pero su sangre la demandará de tu mano. Muchas gracias. La demandaré de tu mano. Me doy cuenta de lo que está diciendo aquí el Señor, que si el profeta, por no ofenderos, no dice nada, para que no os ofendáis, para que no os molestéis, para que no os enfadéis, él será el responsable de lo que pase. Por eso el profeta tiene que hablar, aunque no nos guste, porque él es responsable de cuidar del rebaño, del cuidar de la iglesia, de advertir. Y si no advierte, Dios le hará responsable a él de lo que pase. Así que este es un primer punto para este equipo, que es el equipo número 5. ¿Algún comentario? Nada. ¿Puedo compartir? Bueno, yo primero, que en la antigüedad, pues, los profetas, lógicamente, tenían que profetizar, todas las iniquidades, tenían que profetizar todos los castigos que vendrían por las iniquidades del pueblo, pero al pueblo, pues, le molestaba mucho eso y por eso los mataban, porque profetizaba siempre cosas malas para ellos. Como aquel rey que dijo, este profeta no me gusta porque me profetiza mal. A ver, otro comentario que iba a haber por ahí. Había un segundo que quería participar. Segunda voz. Sí, que en la conferencia general de abril del 2019, en la sesión del sacerdocio, el presidente Nelson da un mensaje que se llama "Podemos actuar y ser mejores". Y en una parte de este mensaje dice: por lo tanto, cuando Jesús nos pide a usted y a mí que nos arrepintamos, nos invita a cambiar nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro espíritu, incluso la forma en que respiramos. Nos pide que cambiemos la forma en que amamos, pensamos, servimos, dedicamos nuestro tiempo, tratamos a nuestras esposas, enseñamos a nuestros hijos e incluso nos preocupemos por nuestro cuerpo. Y bueno, como dije, esto fue dicho en abril del 2019. Y a mí me llamó, aunque es un mensaje para el sacerdocio, cuando yo lo conocí me llamó muchísimo la atención que el presidente nos está instruyendo incluso la forma en que respiramos. Y sabemos que el COVID, la principal función del cuerpo que ha atacado es la respiración, el sistema respiratorio. Y me llamó muchísimo la atención porque en esos tiempos yo estaba aprendiendo algunas técnicas de respiración y cuando escuché al presidente Nelson decir esto, realmente me ayudó mucho. Y bueno, y además él nos pide, entre otras actitudes espirituales, nos habla que nos preocupemos por nuestros cuerpos. Entonces los profetas nos advierten, nos aconsejan y una vez que ellos nos han advertido, si no hacemos caso, ya la responsabilidad es nuestra, pero ellos tienen que advertir, amonestar. Amonestar significa advertir. Y esa es su tarea como vigías, centinelas o atalayas. Muchas gracias. Maestro, sí. Un pensamiento personal mío. En las conferencias generales es donde nosotros recibimos instrucción y la revelación que el Señor entrega a sus siervos, a los apóstoles y a nuestro profeta. Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando el presidente Nelson fue llamado, que él ministró mundialmente, no hubo lugar casi donde él no llegó, y se apresuró en dar mucha información, en los programas fueron cambiados, fue como una vorágine, como usted dijo recién lo que pasó con José Smith, fue como un torrente de revelación cuando él fue llamado como presidente, como profeta de la iglesia. Después vino la pandemia y ahí es donde más se enfocó en que nosotros debíamos aprender a escuchar por nosotros mismos, recibir revelación. Ya no tanto que nos inculcó eso, que debíamos buscar la revelación personal. Algo que a mí me llama la atención, que hace un mes atrás más o menos, se nos anunció que las conferencias generales ya no van a tener tantas sesiones como antes.
Se eliminó la sección de las mujeres y se eliminó la sección del sacerdocio. Y yo pensé, yo dije, si estas sesiones son para que nosotros recibamos instrucción, ahora nos van a instruir menos. Y mi pensamiento fue porque ya nos han dicho todo lo que necesitamos saber. ¿Qué más nos pueden decir? Entonces eso me hizo reflexionar mucho al respecto. Has conectado muy bien con lo que vamos a decir a continuación. Exactamente ese punto. Cuando se habla de fe ciega, ¿es fe ciega seguir a los profetas? Este es el punto ya para terminar del equipo número 6. Seguir al profeta. Adelante. Debemos escuchar al profeta actual como escucharíamos a los de la antigüedad, como escucharíamos a Moisés, a quien dijo Jehová: ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Y como dijo también el Señor de José Smith: recibiréis su palabra con toda fe y paciencia como si viniera de mi propia boca. La voz del profeta puede ir en contra de las opiniones populares del momento e incluso de nuestras propias formas de ver y entender el mundo y nuestra vida. Su voz nos pedirá con frecuencia que cambiemos, que nos arrepintamos y que regresemos al Señor. ¿Es esto fe ciega? Gracias, Isabel. ¿Puedo decir algo antes de...? ¿Es fe ciega seguirle? Adelante. Muchas gracias. Sí. Pues yo tengo un pensamiento respecto a esto. Lo voy a compartir y me gustaría que si puedes también me corriges o lo que consideres. Yo pondría dos extremos. El caso de murmurar muchísimo, como por ejemplo la parábola que está en Doctrina y Convenios, no recuerdo cuál, nunca lo recuerdo, me cachis, la del Señor y el olivar, cuando dice construir una torre, pero ellos no la construyeron y termina en desastre. Pero también pondría otro extremo, el de una persona que de forma muy rígida simplemente sigue sin tener un testimonio. O simplemente de forma muy rígida y tratando de rechazar cualquier cuestionamiento, intenta seguir la norma casi como una obsesión. En ese caso yo lo vería como muy dogmático. Yo personalmente considero que bien se debe seguir al profeta, pero también tenemos derecho a un testimonio y se nos invita de hecho a renovarlo. ¿Quiere decir que hay que cuestionarlo? A mi juicio no. Es decir, no por lo menos el cuestionamiento de intentar derrumbarlo. Yo considero considero y sabemos que debemos tener un testimonio del profeta, parte de la dignidad para ir al templo también. Pero yo pienso que el obedecer al profeta debe ser algo parte del testimonio, debe ser una experiencia espiritual, no debe ser algo rígido y dogmático. Por lo menos eso es lo que yo considero al respecto. Entonces, en ese caso en el que fuera dogmático, sí tal vez se podría catalogar como fe ciega. Pero siempre y cuando esté motivado por el testimonio y sea algo espiritual, y lo hagamos porque sea una prueba de fe con el corazón, considero que no. Pues eso es lo que tiene que desarrollar el equipo número 6. Y lo que tú has dicho es muy interesante. Vamos a ver, a mirarlo un poquito con estas lecturas. Lo que tú has planteado es lo que aquí se desarrolla perfectamente para el debate del equipo. A ver, lo que ha dicho Daniel lo comentamos ahí. La voz del profeta. Leo yo. Adelante, Noemí. La voz del profeta nos ayuda a ser maduros espiritualmente e intelectualmente, para que no nos dejemos engañar de unos y otros con mentiras y errores. Efesios 4:14. En la búsqueda de la verdad debemos unir el uso de la razón y el don del Espíritu Santo. Esos serán momentos de aprendizaje, de humildad, en los que nos arrodillaremos en oración para recibir más claridad espiritual de nuestro Padre Celestial. Aprendemos de la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre, Mosea 15:7, como el ejemplo a seguir nosotros. Esto no es fe ciega si tenemos un testimonio espiritual de la veracidad de la restauración del Evangelio de Jesucristo y si somos dignos de recibir un testimonio personal del llamamiento profético del presidente de la Iglesia. Lo que aquí está diciendo y en contestación y en parte desarrollo de las palabras de Daniel, es Daniel, ¿no?, que lo has dicho. Sí. Que yo no debo aceptar cualquier cosa que diga el profeta sin confirmarlo antes con mi espíritu, para que de esa manera no sea obediencia ciega y me sirva y me fortalezca. A ver, dos participantes dicen que han levantado la mano. El primero. Julio César, ¿qué dices? O Yaernitza. Adelante, primera persona. Yo quería comentar del discurso
del hermano Anderson, que a mí me pareció muy curioso, muy interesante, ¿no? Que él dijo que su esposa, aún conociendo a más de 30 años el presidente Nelson, personalmente le conocía, ¿no? Y no tenía ninguna duda sobre su manto divino. Voy a leer, es muy rápido. Trae su apartamento, ella comenzó a leer todos los discursos de la Conferencia General de los últimos 34 años, orando para recibir una certeza aún más profunda de su cargo como profeta. O sea, ella lo conocía hacía más de 30 años. Ella no tenía duda, pero ella le gustaría pues tener un testimonio más profundo de lo que ella ya lo sabía, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces, hablando en general, ¿no? Muchas veces confiamos así a ciega y no buscamos obtener el testimonio. Y en la última conferencia aquí de la estaca, uno de los que estaba, ahora no me acuerdo su nombre, él hizo hincapié de esto, ¿no? De que los miembros tienen que estar atentos a buscar siempre un testimonio por sí solo de que los líderes y todas las personas que están sirviendo, pues están, ¿no? Haciendo, no confiar, ¿no? Es porque sí, y sin obtener un testimonio por sí solo y no creer a cega. Entonces, era eso que quería comentar. Muy bien, y el que no tiene ese testimonio corre el riesgo de desaparecer, porque no está convencido, solamente está vencido, ¿no? Entonces, cuando yo creo sin tener ninguna razón personal, puedo dejar de creer instantáneamente, igual que creo sin razón, puedo perder la fe también sin razón. Por eso he puesto yo aquí unir lo espiritual y lo intelectual, como estáis comentando muy bien. A ver, Julio César, ¿qué añadimos a esto? Me acuerdo muy bien en el bloque anterior, las clases anteriores que tuvimos en Restauración del Evangelio, si no me equivoco, creo que era la primera visión. Me acuerdo muy bien que se hablaba precisamente de por qué se les había negado el sacerdocio a las personas de color. Y recuerdo bien esas clases en las cuales, que todas fueron muy interesantes, pero me llamó mucho la atención que precisamente José Smith sí había dado precisamente el llamamiento, bueno, no, el sacerdocio a las personas de color, pero creo que fue en la presidencia de Brigham Young que se le retiró, bueno, no se le retiró, simplemente ya se le negó, pero más adelante obviamente pasaron los años, hubo algunos otros presidentes que dirigieron la iglesia, pero más adelante se volvió otra vez a restablecer precisamente que se les diera el sacerdocio a las personas de color. Y recuerdo muy bien que no hubo conflicto. Del momento que se le negó al momento en que se les volvió a otorgar, no hubo conflicto dentro de la iglesia, antes al contrario. Todos los apóstoles rogaban a Dios y buscaban, obviamente, la respuesta a sus cuestionamientos del por qué no se les ofrecía a estas personas el sacerdocio. Y recuerdo muy bien que cuando se vuelve a restablecer, no me acuerdo quién estaba en su cabaña, creo que era, bueno, la verdad no recuerdo quién estaba en su cabaña con sus hijos y escucharon la noticia de alegría que inclusive hasta lloraron precisamente el gusto de que el Padre Celestial había obviamente dado el mensaje o había dado la revelación principalmente de que... El presidente Oaks, muchas gracias. En efecto, y me motivó mucho, me emocionó mucho precisamente la forma como Dios da las revelaciones y como obviamente ilumina a nuestros profetas. No es tanto que estén equivocados, según lo considero yo, simple y sencillamente que hay que rogar a Dios, hay que tener en nuestras oraciones siempre que todo lo que haga engrandecer a nuestra iglesia sea precisamente lo que se dé en las revelaciones. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Julio César. Esta era la última, sí, quería comprobar que era la última. Muy bien, pues aquí hay mucho material. Todavía se podría decir más cosas, habéis dicho cosas muy interesantes y ahora tendréis que comentarlas en grupos. Así que vamos a formar los 6 equipos y hay cuarto, y unos 40, más o menos 15, 20, 25 minutos, nos reunimos de nuevo. A ver si hay suerte y podéis desarrollar estos puntos tan importantes y luego hacer un resumen entre todos como hacemos siempre. Así que vamos a formar 6 equipos y cada uno tendrá su equipo y su punto y a ver si lo desarrollamos adelante. Muy bien, pues nos vemos dentro de 20 minutos. Buena suerte.
Ya estamos aquí, Sí, Faustino. se me hizo cortito el tiempo porque este Sí. tema es tan apasionante. Uf. Lo que pasa es que en mi grupo no me dejaron hablar. No sé por qué será. Había muchas mujeres, tal vez. Mentira, mentira, pero si solo has hablado tú. Qué mentiroso. Ya me lo Hombres imaginaba. tienen derecho a la revelación si les dejan. La revelación personal si les dejan. Bueno, equipo número 1. ¿Quién va a ser el portavoz? Yo misma, Y Liliana María. María, Liliana. Venga, Bueno, Liliana, cuéntanos. a ver, las preguntas eran, ¿qué hizo el Señor para que la iglesia continuara cuando Él tenía que partir? Pues el Señor organizó su iglesia llamando profetas y apóstoles, y para ello pues dedicó bastante tiempo en oración para recibir la guía de su Padre, para escoger a los líderes que tendrían que continuar con la iglesia. Y la otra parte de la pregunta es por qué son importantes los profetas y apóstoles. Pues en Efesios 2:20 dice que el cimiento de la iglesia de Jesucristo son los apóstoles y profetas. O sea que si no hay apóstoles y profetas ya no es la iglesia de Jesucristo, será cualquier otra iglesia, ¿no? Pues con Jesucristo como la piedra del ángulo. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días actualmente está organizada según el modelo del Nuevo Testamento. Con la restauración nos encontramos de nuevo en la iglesia que se organizó en tiempos de Cristo. Con la iglesia organizada con apóstoles y profetas ya no tenemos que deambular como niños inseguros que dudan en medio de las confusiones doctrinales de este mundo. Gracias a la comunicación con Dios, la revelación continúa y pues ya no tenemos que ir por cualquier viento de doctrina, ir llevados por cualquier viento de doctrina. También, otra hermana comentó que si no tuviésemos apóstoles y profetas, pues la iglesia sería una iglesia más, ¿no? No sería una iglesia organizada, no sería una iglesia con orden, sino que cada uno opinando y postulándose como quisiera. Es una bendición tener profetas y apóstoles porque sabemos que la iglesia se mantiene en orden y la doctrina como el Señor la revela. Y nada, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Liliana. De nada. Siguiente equipo. Equipo número 2, ¿quién lo representa? Vale, el equipo número 2, las preguntas eran qué buscaron muchos cristianos en tiempos de la apostasía y que no pudieron encontrar, y qué testimonios tenemos de esta necesidad. Entonces, bueno, un poco todos los seres humanos tenemos una necesidad espiritual que intentamos llenar de una manera u otra. Entonces, los antiguos cristianos habían participado de las enseñanzas del Señor y sus apóstoles y luego de repente se vieron cómo eso se fue perdiendo y que ya no lo tenían. Entonces, al ocurrir esto y no tener la revelación, que es lo que se perdió, ¿no? Todos intentaron de una manera u otra y en su mejor manera subsanar mediante su sabiduría aquellas carencias, ¿no? Y de eso, por eso salieron tantas iglesias, incluso hemos comentado cómo dentro de la Iglesia Católica también salieron muchas diferentes órdenes y hubo muchas personas que sinceramente oraban y buscaban a Dios y recibían, todos en esta época de la apostasía, de alguna manera u otra, las personas tenían inspiración del Espíritu Santo, pero no había lo que era esa guía. Entonces, la carencia de lo que había era lo que trataban de subsanar, ¿no? De arreglar.
y llenar ese vacío, el vacío que uno tiene cuando no está seguro de que está en donde el Señor realmente está dirigiendo sus asuntos. Y hemos hablado cómo en la Iglesia de Jesucristo, dirigida por profetas y apóstoles, uno tiene esa paz, esa tranquilidad de saber que el Señor está cuidando y nos está enseñando lo que necesitamos. Entonces, puede ser que en algún momento haya alguna cosa que no entendamos, pero esperamos con paciencia a que el Señor realmente nos lo quiera enseñar, que es muy diferente a estar sin tener ese conocimiento y decir, bueno, no sé si alguna vez yo voy a poder entender esto. Nosotros ahora quizá, y un poco lo que hablaba Daniel, no es malo hacerse preguntas. Hacerse preguntas es bueno, y hacerse preguntas no quiere decir que dudes, sino realmente que quieres conocer más. Y eso es lo que te lleva a preguntar a Dios y recibir revelación personal, ¿no? Y llegar a tener un testimonio de que el Señor hoy en día dirige su iglesia mediante profetas y apóstoles. Entonces, antiguamente la apostasía fue un tiempo muy duro porque hubo esa pérdida, ¿no? De tener una guía directa del Señor en sus asuntos, donde yo ahora mismo tengo esa tranquilidad, ¿no? De saber, escucho al profeta y escucho a los apóstoles y solo tengo que llevar a cabo esos principios que me están enseñando. Y bueno, yo soy muy preguntona y entonces a nuestro Padre Celestial, Señor, siempre les pregunto muchas cosas, pero siempre razonan conmigo con mucha paciencia en cuanto a todos los asuntos, y entonces al poder recibir un testimonio personal, pues puedes vivir los principios con una seguridad que cuando no tienes ese conocimiento, pues no los puedes vivir. Y eso es lo que en la antigüedad y durante la apostasía tuvieron esa pérdida, que tuvo que ser muy duro vivir en esos momentos. Y que todos hoy en día, también hablamos, que hoy en día también hay muchas personas que buscan dónde encontrar la verdad y que no pueden hallarla, y que están buscando lugares de refugio con principios morales buenos para ellos y sus familias. Entonces, por eso es muy importante lo que es la obra misional y compartir con ellos que realmente el Señor ha puesto a restaurar su iglesia y hay un lugar de refugio donde podemos recibir sus enseñanzas y tener una comunicación directa con el Señor a través del profeta y los apóstoles. Muchas gracias, Pilar, por el resumen y el trabajo del equipo. Equipo número 3, ¿quién es el portavoz? Soy yo, Daniel. Adelante, Daniel. Perdón, voy a encender la luz que no veo muy bien. Pues hemos testificado muchísimo de la restauración, sobre todo de la revelación y de muchas experiencias que hemos tenido. Pero para responder en concreto a la pregunta, que es cómo solucionó el Señor este problema, el problema de la falta de revelación, de que los cielos estuvieran cerrados, pues he anotado algunas cosillas. Por ejemplo, Manuel Parreño ha citado Doctrina y Convenios 1.17, y dice: por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Hemos considerado todos unánimemente que esto resume muy bien lo que vendría siendo el conjunto de respuestas que se podrían dar a esta pregunta. Porque realmente la revelación existe. Bueno, hemos también dicho al respecto que la revelación existe para que quienes quieran ser salvos de la destrucción no tengan que caer. Y ciertamente podemos ver esto, por ejemplo, reflejado en todas las acciones que han tenido el presidente Nelson, el programa de Ben Sígueme, cómo las mujeres ahora pueden ser testigos en el templo, el cambio de programa de maestros orientadores a la administración. Vemos cómo esto es todo muy accurate, muy acertado respecto al manejo de las relaciones interpersonales entre los miembros de la Iglesia dentro del contexto de la pandemia, tanto para cuidar de ellos emocionalmente, físicamente, económicamente.
para que podamos aprender en el hogar, para que el Evangelio no esté centrado en la iglesia, sino que esté centrado en la familia, para que la escuela dominical se pueda enseñar en familia también. Es decir, que realmente la revelación profética y la restauración, el que los cielos nuevamente sean abiertos, el que podamos recibir el don del Espíritu Santo y recibir esa guía cercana y constante, nos ayuda a evitar caer en la destrucción que vendrá al mundo. Nos ayuda a ser salvos. Es la guía que necesitamos para. También añado algo que no hemos dicho, pero que me gustaría decir, que creo que siempre digo, que la única forma en que nosotros podemos tener, en que la expiación de Jesucristo puede tener un efecto en nuestras vidas, es a través de la restauración del sacerdocio y de las ordenanzas de salvación. Y que de no ser por esas ordenanzas restauradas, que de no ser por el templo, como dice en Malaquías, una gran maldición se extendería sobre la tierra, puesto que las promesas que se hicieron a nuestros padres no se cumplirían. Es decir, realmente el Señor soluciona este problema abriendo de nuevo los cielos, restaurando el sacerdocio, restaurando el Evangelio, organizando la iglesia, como está escrito en Doctrina y Convenios 1.7, organizando los quórumes, la primera presidencia, el quórum de los 12, el quórum de los 70, para que el quórum de los 12 le pudiera dar las llaves al nuevo profeta. Es decir, todas estas cosas están hechas para que no se pierda este sacerdocio, para que no se pierda esta cadena de profetas. Y así como podemos contrastarlo al meridiano de los tiempos, en el que la muerte de los apóstoles llevó a una apostasía, actualmente eso no va a ser así, porque ya se organizó todo para que pueda haber una cadena continua hasta que vuelva Jesucristo. Espero no haberme desviado mucho de él y no haber dado una respuesta muy larga, pero bueno. Muy bien, Daniel, buen resumen, buen trabajo del equipo. Equipo número 4. 2 minutos, el tiempo se agota. ¿Quién es el jefe? El 4 es, ¿qué es lo que convierte a un hombre en profeta y cómo se elige? El Señor mismo es lo que elige a sus profetas y no existen ni campañas ni debates para elegirlo. El Señor ha elegido a los profetas mismo antes de nacerlos, ¿no? Como dice, el Señor los santifica antes de su presencia en esta tierra. Y es elegido de entre los apóstoles más antiguos sob direccionamiento del Señor. Ya está. Muy rápido. Muy bien. La jefa. Muy bien. Obrigado. Muchas gracias, Yaneisa. Equipo número 5. ¿Quién representa al equipo? Me tocó a mí. La pregunta es, ¿un profeta es una atalaya? Gracias. ¿Un profeta es una atalaya o un vigilante en la torre? ¿Y cuál es su responsabilidad en el cumplimiento de este deber? Primero que nada, pues para definir lo que viene siendo la palabra atalaya, que ya lo hemos comentado, pues son lugares de vigilantes y cuando se acerca el peligro avisan. Como el profeta nos ha avisado precisamente de la pandemia que ahorita comentaban y nos ha avisado de otras situaciones de las cuales tenemos que estar alertas precisamente para recibir todo aquello que venga, que podamos superarlo. Pero yo creo que lo podemos resumir, toda esta responsabilidad que lleva precisamente un profeta, lo podemos resumir en Ezequiel 3:17, que dice lo siguiente: Hijo del hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigan la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Es una responsabilidad tan grande que es precisamente lo que comentábamos, una responsabilidad tan grande ser el profeta, ya que el profeta lleva precisamente sobre sus hombros una responsabilidad muy grande. Ya lo comentaba ahorita precisamente el maestro Faustino, que el simple hecho de organizar estos cursos, pues obviamente el estrés que conlleva desde estar despierto desde muy temprano en la mañana, muy de madrugada inclusive, para poder organizarlos, para poder llevar la palabra, llevar el evangelio a cada uno de nosotros y que lo podamos entender en su plenitud. Entonces ahora imagínense todos ustedes que lo que significa ser un profeta, la responsabilidad tan grande que lleva sobre sus hombros. Sabemos de antemano
que hace, él se esfuerza por hacer llegar el mensaje del evangelio a todos los rincones del mundo. Y esto no significa que sea un mensaje general, porque también lo hace en forma muy particular, ya que es capaz de llevar este mensaje que penetre a todas las comunidades independientemente de sus tradiciones y sus costumbres. Y sin embargo, que sea recibido de la misma manera que lo recibe todo el mundo. Aparte de todo esto, sabemos que el profeta pues no es Jesucristo, pero sin embargo es el atalaya de Jesucristo. Y que obviamente estamos nosotros hasta cierto punto obligados a escucharlo y a entender qué es lo que nos manda, ya que si bien es cierto, podemos aprender a palos, como por ahí lo comentábamos, no hay nada mejor que aprender las cosas a través de las palabras o de la revelación de nuestro profeta. Entonces concluimos de que es una tarea muy pesada, de mucha responsabilidad, y si bien es cierto, nosotros veíamos nomás al profeta como alguien que va a dar revelación, no nos habíamos percatado de esa responsabilidad tan grande que conlleva y pues las presiones que debe tener nuestro profeta. Sin embargo, está entregado a llevar el mensaje a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Julio César, por ese buen resumen. Y equipo número 6, ¿quién es portavoz? Yo. Adelante, Noé. Disculpa, estoy mal. Lo que no... la pregunta era si tenemos un testimonio espiritual, no es fe ciega, seguir al profeta. Y lo que hemos estado hablando es que testimonio espiritual es el conocimiento, o sea, que nos revela Dios por medio del Espíritu Santo. Es un conocimiento que el hombre no puede dar ni quitar. Esto nos da seguridad espiritual hasta el punto en que si nos estamos de acuerdo con el profeta, cambiamos, es igual a arrepentirnos. O sea que es como si fuera un gozo vivir en la misma época que un profeta viviente. Muy bien, Noé, muchas gracias por el resumen. Muy bien, entonces esta ha sido la lección de hoy. Si miráis yo lo voy a mandar de todas maneras, si miráis en el curso veréis que la lección siguiente es el canon abierto, que yo creo que con esto ya se completaría la idea, que yo creo que si hay una característica de la Iglesia es que tiene un canon abierto. Así que vamos a hablar de qué es eso del canon, qué es eso del canon abierto y de qué manera eso influye en nuestra vida. Así que esa será la lección de la semana que viene y os mandaré un resumen de ello. Se supone que la semana que viene es la última clase. De todas maneras será la última clase oficial, porque hay que cerrar para hacer todos los cálculos de graduaciones y demás. Pero si la semana que viene hay alguien interesado, podemos tener todavía alguna clase más y esas ya serían clases sin control burocrático. Así que ahí ya podríamos decir lo que nos dé la gana. Pero eso ya la semana que viene me decís. Si estáis interesados, podemos vernos todavía 2 semanas más. Las 2 primeras semanas. Estamos interesados y que coja el 17 de agosto. Bueno, ya somos 2, Raquel y yo. Sí, yo también. Inclúyame, yo también quiero más clases. Aquí estamos. Sí. Yo también. Vamos a estar en la playa haciendo clases de instituto, ya verás. Pobre Faustina. Te bautizas en nuestro nombre. Baptizo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Esta lección es muy importante, muy interesante. Es un curso muy interesante. Así que vamos a hablar del canon abierto y a partir de ahí vamos a ir desarrollando un par de lecciones más y que el Señor nos permita, como decíamos antiguamente, el año que viene en Jerusalén. Terminamos con una oración, agradecidos a todos por vuestro trabajo tan maravilloso y vamos a pedir la última oración, por ejemplo, a Amanda. ¿Estás, Amanda, por ahí?
Sí. Pues nada, gracias. Con la oración de Amanda, nos vemos la semana que viene con el canon abierto. Querido y amado Padre, gracias por esta noche, por poder otra vez estar reunidos en la clase de instituto, y ayúdenos a que podamos seguir aprendiendo y meditando estas clases a lo largo de nuestra vida, y ayúdenos a poder tener revelación y a poder aplicar todas las cosas que hemos aprendido en esta noche. Te pido que nos bendigas a todos para que permanezcamos fuertes en nuestras dificultades. Y digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Amanda. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Un abrazo fuerte. Gracias.